Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy su host, Alitzel, y esto es Latinos Brillando por el Mundo. Es el video podcast que he creado en 2024. Estoy muy feliz de esta co-creación. Como lo saben, este es un espacio en donde comparto mis historias viviendo en el extranjero. Desde hace 8 años emigré a Budapest y también voy a compartirles historias de otros latinos brillando por el mundo en diferentes partes. Y bueno, esta va a ser una historia personal. No es tan fácil abrirte y contar tu historia, articularla. Son como muchas emociones, pero bueno. Pues bueno, vamos a empezar. Yo soy de Ciudad de México, ahí nací, en el sur de la Ciudad de México. Y desde que tenía, yo creo que como unos 10 años, em, empezó como esta cosita o esta espinita, esta curiosidad de explorar nuevas culturas o otros idiomas o como personas diferentes u otros países. Empezó con la película de Amélie. Para los que no sepan de la película, es esta chica francesa que está en París y tiene como una serie de, pues como que propósitos o retos para ayudar a la gente, pero bueno, lo que me llamó mucho la atención de ella es que eran las escenas en donde veía que ella estaba como caminando por las calles de Francia, de París, en el metro, iba ella como con esta motivación para ayudar a los demás, pero me llamó la atención ver a una chica como de su edad sola en las calles tan hermosas de París. Eh, y bueno, pues en Ciudad de México tenemos otra situación, también en ese momento, pues mis papás me protegían y por la situación en general en la Ciudad de México no era común que una chica anduviera como tan casual por las calles de la ciudad. Entonces eso a mí me llamó la atención. Para mí lo que significaron esas escenas era, bueno, la belleza de la ciudad, pero también era libertad. Libertad como mujer de poder estar casualmente caminando sin sentirte pues con miedo. Y eso yo no lo tenía en ese momento en Ciudad de México. Entonces como que ese fue el primer momento de, ok, hay algo, hay una ciudad diferente, hay un país diferente, hay una realidad a la que podría yo tener acceso en algún momento de mi vida. Entonces ese fue como el mini momento. Luego también me acuerdo que en primaria tenía una amiga que se iba siempre a un internado en Suiza. Entonces yo me acuerdo que les decía a mis papás que quería ir, pero era súper caro, entonces, o sea, era como que no. Entonces, bueno, esos son como mis recuerdos. También cuando me acuerdo cuando estaba igual chiquita, escuchaba a Manu Chao y me encantaba que hablaran en francés y en inglés y en español, que cantaran en esos tres idiomas. Para mí era como, ay, como que me emocionaba mucho. Entonces ahí fue también como que otro, yo los veo como que si fueran como hints, como pistas, así como que te van dando así como pistitas de quiero algo más, pero no sé qué, ¿no? O sea, no sabía en ese momento como qué. Entonces así como que se fueron recolectando estas realizaciones y también me llamaba mucho la atención como, por ejemplo, si estábamos en Acapulco, no sé, con mi familia y escuchaba a alguien hablando inglés, era como, ay, quiero hablar con esa persona. Me llamaba la atención. Entonces, me acuerdo que una vez en un hotel en Acapulco, estaba como, había como un stand en donde estaban como pintando, ay, no me acuerdo qué era como manualidades. Y había una señora hablando inglés, entonces fui al stand ahí de chismosa, también como a hablar con ella, aunque no hablaba bien yo, pero como que quería hablar con la señora y ya, fue bonito. Y también entonces como que fueron esas cosas que ya estaban en mí, porque realmente mi familia pues toda vive en México, la mayoría, o la como más cercana, y ellos como son súper fans de la comida mexicana, o sea, yo también, pero como que solamente eso. Entonces yo me acuerdo que cuando les pedía como a mi mamá y a mi papá, y bueno, y a mi hermana como ir a comer a, no sé, comida italiana o sushi o así, era como que un martirio para ellos. Entonces normalmente no querían y si aceptaban era como porque era mi cumpleaños. Entonces era como una ocasión especial. Y yo desde ahí yo ya estaba así como que queriendo explorar otras cocinas también. Y bueno, entonces pasó el tiempo, no se daba como esa oportunidad de yo irme a un internado, como les conté, como que la situación financiera no lo daba para que me mandaran o así. Tuve algunos viajecitos a Estados Unidos chiquitos como de 15 años y así, de que Disneylandia y cositas más pequeñas, pero realmente como nada más grande. Hasta que fue a la universidad,
entré a la universidad y se abrieron como las convocatorias para los que se querían ir de intercambio a Europa. Bueno, a todo el mundo, pero también estaba Europa. Entonces como que mis ojos estaban fijados más en Europa. Y yo apliqué, pero para que te aceptaran ese intercambio necesitabas cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que hablaras inglés y que pasaras el examen de inglés. Y entonces, bueno, hice el examen y no lo pasaba. Lo hice como 3 veces y no lo pasaba. Entonces ya lo aplicaba, o sea, lo probaba, lo hacía y no pasaba el inglés. Y yo fue como, ok, ya esa es una señal de que no me puedo ir. O sea, a pesar de que aplicaba para ir a otros países que no hablaban inglés, o sea, como Francia o así, pero te lo pedían aún así, ¿no? Entonces yo así, bueno, vale, pues ya fue la señal de que no es mi momento, no es para mí, enfócate en estudiar tu carrera, enfócate en encontrar un trabajo en México y ese es tu plan por este momento. Entonces, eso fue lo que yo me decía a mí misma, continué y empecé a trabajar en Ciudad de México. Y bueno, para los que han trabajado en Ciudad de México o en otras partes de Latinoamérica, saben lo demandante que es. Y pues ese fue como mi primera experiencia laboral, también como muy demandante, pero pues eso es lo que había, ¿no? Entonces, pues había que trabajar así, las horas que eran, el tiempo que era. Si te ibas a tu tiempo, o sea, a las 5 de la tarde era como de, ay, solo medio tiempo. O sea, ese tipo de cosas. Yo estuve en agencias de publicidad y en el área también de marketing de una empresa. Y bueno, esa era mi realidad. No estaba completamente feliz ni plena, pero no sabía qué otras formas había, o sea, qué otras cosas había. Como yo ya había como pues probado irme y como que no se dio y no sabía qué otras realidades había para mí, ¿no? Entonces continué con eso y lo que sí es importante es que en ese tiempo que transcurrió de universidad a yo estar trabajando, sí fui a clases individuales de inglés, ¿no? Entonces sí seguía fortaleciendo como que el músculo de inglés por si acaso, porque también sabía que igual para el trabajo o encontrar oportunidades necesitaba pues fortalecer mi inglés. Entonces seguía en eso. Y luego, cuando yo cumplí 22 años, o 23 años, mi mejor amigo, que también va a estar en el podcast, me dijo, oye, Ali, acompáñame a Polonia. Y yo, ok, o sea, súper random así el request, acompáñame a Polonia, porque yo debo unas horas de servicio social de la universidad, los dos estudiamos en la uni. Él todavía tenía que cubrir esas horas de servicio social para poder graduarse. Yo ya las había hecho, o sea, yo ya había hecho mis miles de horas, yo ya estaba como que hecha con eso y él me dijo como de no, por favor vamos, no sé qué, es una gran oportunidad y fue a través de una organización que se llama ISEC. Em, Irnos, ellos te daban el hospedaje, la comida y tú solamente pues pagabas tu boleto de avión. Entonces lo pensé, o sea, sí me tomaron unos días como el pensarlo y el pensar como de, pues es que ya tengo un trabajo, ni modo de renunciar a esto, ya llevaba ahí como unos 4 años trabajando, 3, 4 años trabajando. Entonces yo estaba así como, ¿qué pasa si voy y luego regreso, luego otra vez encontrar un trabajo? Otra vez, cuando estás empezando en Latinoamérica, pues sí es retador encontrar trabajo. De pronto, un buen trabajo que esté alineado a lo que tú estudiaste y en una empresa y demás, ¿no? Entonces como que dije, no, ya estoy empezando y estoy encarrerada, no. Y bueno, pasó el tiempo, después él también fue como de, ¿por qué no lo pruebas? De todas maneras, ni siquiera estabas feliz en donde estás. Y entonces fue como, wow. Y fue así de, ¿sabes qué? Me voy. Y nos fuimos, fueron 2 meses. Nos fuimos a Polonia, yo nunca había estado en Europa y ese fue como mi primer contacto con Europa. Nos fuimos, volamos y llegamos en septiembre del 2015. Llegamos a Polonia. Nos recibieron súper bonito, toda esta comunidad de ISEC, hermoso en Polonia. Y obviamente pues esos fueron mis primeros contactos como hablando inglés pues todo el tiempo. A pesar de que yo había estado en Estados Unidos, fue otra dinámica porque pues ese era el canal de comunicación para con todos. Y vivíamos en una casa en donde estábamos como todos los voluntarios, en donde todos eran de otras partes del mundo, entonces todos hablábamos inglés. Y ahí fue donde empezó todo. Para no hacerles el cuento largo, fueron estos 2 meses de estar con
chicas y chicos polacos, bueno, más bien niños polacos. Fue hermoso. Como nuestra actividad ahí era, nuestro propósito era traer un poco de la cultura mexicana con los niños en Polonia. De pronto nos tocaban clases o grupos de niños de 3 años, estaban hermosos. 3 años hasta como 12 años, entonces dependiendo de la edad, ajustábamos la dinámica, hacíamos piñatas, hacíamos máscaras de luchadores, hacíamos comida, entonces estuvo súper bonito, ¿no? Aunque apenas ahí nos entendíamos. Y después, ya que concluyó esto, que fue en noviembre del 2015, otra vez mi mejor amigo me dice, Ali, nos quedan unos días entre que termina este proyecto y que tenemos que volar de regreso a México. ¿Por qué no tomamos estos días y nos vamos de vacaciones? Muchas de las personas dicen, muchos de los otros voluntarios que están en nuestro proyecto han ido a Budapest y dicen que es una ciudad hermosa. Y en ese momento, pues yo en mi ignorancia no sabían dónde estaba Budapest. Cuando me dijo, bueno, es Hungría, entonces fue como, ok, Imperio Austrohúngaro, que tampoco me daba mucha información. Y al final entonces me dijo como, ¿por qué no bajamos? Porque estábamos en Polonia. Y pues la verdad yo confío en él, entonces le dije, pues sí, vamos. Y bueno, entonces tomamos el camión, bajamos primero a Cracovia y luego bajamos más a Budapest. Dejamos nuestras cosas en el hotel y empezamos a caminar en dirección al río Danubio, que estaba cerca del hotel. Y en cuanto más caminábamos, yo empezaba como a sentir como, como esta ciudad era muy bonita y era mucho más de lo que yo pensaba. Entonces eran como las calles, la arquitectura. Y bueno, cuando llegamos ya al río Danubio, se abrió como toda la imagen y que fue hermoso porque estaba de frente a nosotros el puente de las cadenas, estaba enfrente del castillo de Buda, a un lado también estaba el Parlamento húngaro, que hoy vivo al lado del Parlamento húngaro y es una locura, pero esto fue hace casi 9 años. Y entonces cuando estaba ahí viendo como todo esto, le dije a mi amigo, yo quiero vivir aquí. Y bueno, como que no nos lo tomamos tan en serio porque pues de que lo digas a que realmente se haga es toda una trayectoria, ¿no? O sea, toma mucho tiempo y quién sabe, o sea, cuáles son las posibilidades. Pero lo dije y nunca había sentido eso en ninguna otra ciudad. En Estados Unidos jamás lo sentí, en Polonia tampoco lo sentí. Entonces, bueno, yo estaba ahí y dije, bueno, pues ha de ser por la belleza de la ciudad. Bueno, X. Fuimos a cenar, nos regresamos al hotel, descansamos. Y al otro día él quería dormir más y a mí me encanta pues despertarme temprano y salir a caminar y tomar café. Entonces le dije, yo ya me voy, nos vemos al ratito. Bueno, entonces me salí yo sola. Y me salí sola del hotel, fui por un café, una cafetería por ahí cerquita. Y pedí el café para llevar. Y entonces ya caminando, salí como a la calle, una de las calles principales y de las más hermosas que se llama Andrássy. Y iba caminando en esta calle, pues yo iba como viendo todo porque realmente Budapest es muy hermoso y hasta las entradas, o sea, las puertas son hermosas, son majestuosas, ¿no? O sea, de que 3 metros y súper bonito. Entonces como que iba viendo todo y en una de esas puertas gigantes en esta calle Andrássy vi que había como una plaquita que decían como los logos de las oficinas que estaban en esa puerta o en ese edificio. Y entonces en esa placa era el nombre de una agencia de publicidad. Y yo había trabajado en agencias de publicidad en México. Para los que no estén familiarizados con agencias de publicidad, hay como networks muy, muy grandes mundiales, ¿no? Que es como Publicis o Ogilvy, no me acuerdo las otras. Entonces esa era una de las más grandes, ¿no? Entonces yo vi ese logo y fue como, wow, lo que yo hacía en México lo podría hacer aquí. Y ya, ¿no? Entonces yo seguí tomándome mi cafecito y caminando y en ese momento tuve como que esta realización de podría trabajar aquí, yo podría hacer eso aquí. Y seguí caminando y también tuve como ya un sentimiento, fueron microsegundos, pero fue un sentimiento de que ya vivía ahí. Y eso fue súper loco.
Después ya llegó mi amigo y bueno, continuamos con nuestras actividades. Y por último, la que les quiero compartir en este podcast, yo sé que faltan muchas más cosas que contarles. Esto solamente fue en 2015, entonces todavía falta mucho más, pero esa intención puso como una semillita en mí de quiero regresar y quiero buscar las formas de volver a esta ciudad, trabajando, estudiando, no sé cómo, pero quiero volver, quiero vivir aquí, quiero experimentar vivir aquí. Y lo último que les quiero compartir en esta manifestación o esta intención fue que en el hotel en donde estábamos, era hotel hostal, la verdad, hotel/hostal, fuimos a la recepción, no me acuerdo qué necesitábamos, fuimos a la recepción y el recepcionista era mexicano. Entonces, al darse cuenta, creo que nos pidió los pasaportes y dijo, ay, ustedes son mexicanos, no sé qué. Al darse cuenta, bueno, ya nos dijo, él yo también soy, aquí llevo viviendo, no sé qué tanto, bla, bla, bla. Y para mí fue como, wow, hay mexicanos viviendo aquí, se puede vivir aquí. Que obviamente hoy en 2024 es como, obviamente hay mexicanos en todo el mundo, hay latinos en todo el mundo, pero cuando eres nueva o nuevo en un lugar, como que no sabes si es posible o no para ti. No ves. Tu cerebro tiene que registrar, y esto es bien importante también para intencionar y para manifestar. Tu cerebro tiene que ver evidencia de que sí es posible, porque si no, no se la va a creer. Entonces, al verlo a él como mexicano, viviendo en Budapest, ¿no? Con una visa o de alguna forma llegó y estuvo ahí, fue como, wow, se puede. Y estamos hablando de Hungría, de Budapest, en 2015, o sea, no estamos hablando de España, en donde obviamente hay miles de latinos, pero no, o sea, en Budapest era un poco menos probable. Hoy ya hay muchísimo más comunidad internacional aquí, pero en 2015 no tanta. Entonces, al verlo a él en nuestro hotel, en la recepción, en ese turno del día en donde nos tocaba, no sé si era checkout, algo que tuvimos que haber ido para pedirle ayuda, para mí fue como, wow, sí se puede. Entonces, esos dos momentos fueron clave para mí. El momento en donde estaba tomando el cafecito, que vi esa placa de la agencia de publicidad y que dije, voy a regresar aquí y voy a trabajar aquí en publicidad, que fue un decreto. Y número dos, darle evidencia a mi cerebro de, hay un mexicano viviendo aquí, sí se puede. Entonces, eso fue increíble. De ahí ya nos tocó, de ahí hay otro episodio, va a haber otro episodio acerca de mi date de Tinder, que también eso fue como otra persona que me ayudó a abrirme nuevas realidades. Pasaron 2 días más que conocí a una persona, les voy a contar en otro episodio, pero lo más importante fue que puse esa semillita y de ahí pasaron algunos días y nos regresamos a México. Y eso fue 2015. Para cerrar este episodio, solamente les quiero decir, en 2016 sí se concretó esta manifestación de irme a Budapest y para 2017 tuve mi primer trabajo en una agencia de publicidad en donde yo había soñado estar. Y pasa tiempo, tomó tiempo, pero sí lo decreté y realmente lo visualicé y se manifestó, ¿no? Entonces, quería contarles esto como que una introducción un poco a cómo fue mi deseo de mudarme a otro país. No sabía dónde, no sabía cómo, pero así empieza todo. No tienes que tener toda la claridad desde el principio. Hubo también muchísimo rechazo en cuanto a las veces que intenté aplicar. Por mi inglés no se pudo hacer, pero se concretó todo hasta que yo cumplí 23, 24 años. Entonces, tomó mucho tiempo el poder concretar esto, pero sí se pudo. Entonces, esa es un poco mi historia. Les voy a seguir contando. El siguiente episodio va a ser de este date de Tinder, que él cambió todo. Fue una persona que tuvo un propósito gigantesco en mi vida y me ayudó mucho en esta transición. Entonces ya les estaré contando. Díganme qué les pareció. Y bueno, pues nos vemos en el otro episodio. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero que mejore poco a poco con este storytelling, que ahí estoy trabajándolo.
Y bueno, gracias por estar aquí, por escuchar o por ver. Y déjame ahí tus comentarios o si quieres compartirme tu historia también, mándame un correo a latinosbrillando@gmail.com. Si tienes por ahí también una historia así de intencionar y de manifestar, me fascinan esas historias y que de hecho son las historias que yo quiero estar trayendo a este podcast. Entonces, si quieres estar en el podcast, vente, mándame el correo y nos cuentas tu historia también. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos pronto.